Fiallo, bienvenidos a la unidad 2 de Historia del Arte y el Diseño. Hoy vamos a tomar el tema del neoclasicismo al impresionismo. El neoclasicismo es un movimiento artístico que se desarrolla durante el año 1760 al 1820 en Europa. Es un movimiento estético, artístico, que abarca varias ramas de la sociedad. Nos estamos manejando en un periodo en donde el tema de la ilustración es muy importante y de la razón. La idea es sacar de las tinieblas a la humanidad mediante la razón. Por eso se dice y se habla de que es el siglo de las luces. Vamos a tener que se van a realizar muchas expediciones a ruinas del pasado, ruinas tanto griegas como romanas. Estos descubrimientos van a ser inspiración para los artistas en esta época. Como fenómeno social importante vamos a tener la Revolución Francesa de 1789. Y en cuanto a la arquitectura, que va a ser una de las ramas del arte que se expresa en este movimiento neoclasicista, vamos a tener el uso de los repertorios formales de la arquitectura tanto griega como romana. Esta vuelta al pasado, que como dije anteriormente, se da por este nuevo redescubrir de las ruinas griegas y romanas y se va a reflejar en lo que es la arquitectura. Acá pongo como ejemplo la Puerta de Brandenburgo. Es una de las obras más representativas de este periodo. La utilización de las formas griegas y romanas en cuanto a la arquitectura se va a ver también reflejada en la fachada de los edificios. Por ejemplo, vean esta inclusión que se hace del frontón y de los órdenes de la antigüedad. Acá tenemos otro ejemplo del Panteón, el arco del triunfo en Francia y esta iglesia también que nos muestra cómo, cómo se hace una renovación de los cánones griegos y romanos en la arquitectura. Vean la utilización nuevamente del frontón, de los órdenes clásicos, la utilización del arco de medio punto. Esto es muy clásico de los romanos. Acá tenemos otro ejemplo, vean cómo lo que es la escultura está subordinada al muro y los elementos clásicos se manifiestan en estas obras públicas. Vamos a tener en este periodo también arquitectos utópicos que van a hacer en sus proyectos obras que no van a ser llevadas a la realidad, sino que van a quedar en esos proyectos. Por eso se les dice arquitectos utópicos. ¿Qué van a utilizar ellos en sus proyectos? Bueno, todo lo que es la simetría, los órdenes clásicos y la monumentalidad. Como les dije anteriormente, estos proyectos no se llevaron a cabo, no se construyeron, pero vean cómo reproducen nuevamente los elementos del templo clásico. Como ejemplo de escultura neoclásica vamos a tener la obra de Antonio Canova. En esta obra se puede apreciar la utilización del mármol blanco sin policromar
porque así eran las antiguas esculturas griegas, nobles y sencillas. Como les decía anteriormente, se va a ver también esta representación de las esculturas tanto en los relieves, en los frontones y en los pórticos de los arcos del triunfo, por ejemplo, también en las esculturas y columnas conmemorativas. En el terreno de la pintura neoclásica vamos a ver que sucede lo mismo, se vuelve a revivir la antigüedad clásica. Esto, hay una exaltación de los mitos griegos y romanos porque se los identifica con los valores de la Revolución Francesa. Entonces, todos estos descubrimientos también arqueológicos se van a recrear en los cuadros, en donde la pintura específicamente va a predominar el dibujo sobre la exaltación del color. El tema del claro-oscuro y la superficie lisa del cuadro con una factura impecable. El cuadro de historia también va a resaltar y se van a utilizar en todas estas pinturas elementos romanos y griegos para ensalzar las virtudes de la revolución. Esta es una obra de David, que es uno de los artistas más destacados del periodo neoclásico, el juramento de los Horacios, que está ubicado actualmente en el Museo del Louvre de Francia. Y esta pintura se podría decir que es un manifiesto estético que va a iniciar el neoclasicismo. Fíjense cómo aparecen estas figuras heroicas, casi como en un friso, como en un relieve. Por un lado tenemos tres grupos de hombres, tres arcos que hacen referencia de medio punto que hacen referencia a la antigüedad romana, y tres hermanos que están haciendo su juramento. El padre toma las espadas y toma el juramento, ya que van a sacrificar sus vidas por la patria. Fíjense la factura de la pintura, como les decía, donde predomina sobre todo el dibujo, el tratamiento de los paños, es muy interesante. Acá tenemos otra obra de David, que es La muerte de Marat. El fallecimiento, Marat es un líder revolucionario francés que fallece apuñalado mientras trabajaba en su bañadera. Marat es un amigo de David, el pintor, entonces él le hace este homenaje. Fíjense, aparece tumbado con su turbante empapado en vinagre, así cuenta la historia. Él tomaba baños fríos para suavizar picores que sufría en el cuerpo. Él trabajaba en una bañadera, escribía listas de gente que debía ser ejecutada. Y fue un hecho dramático que impactó al pintor. Acá tenemos un detalle en grande de la pintura. Fíjense de qué manera está tratado el tema del cuerpo humano, de una manera muy clásica, digamos. Otra de las pinturas de Napoleón a caballo, se dice que el caballo se encuentra encabritado, ¿sí?, en esta posición, que es una posición que luego van a tomar muchos escultores. Actualmente podemos hacer una similitud con la escultura de la Plaza San Martín, que aparece esta misma posición
representada, que fue por primera vez en este cuadro de David, en donde retrata a Napoleón cruzando los Alpes. Otro de los representantes del neoclasicismo va a ser Ingres. Ingres, por un lado, se dice que es inclasificable, pero está en este periodo de la historia del neoclasicismo. Él va a ser alumno de David y va a sobresalir por su maestría en el dibujo, y este es un ejemplo de orientalismo. Se puede ver en los ornamentos que le coloca a la gran bañista que está vista de espalda al espectador. Esta es otra gran obra, que es la Gran Odalisca, también se encuentra en el Museo del Louvre en París, y también es un ejemplo de orientalismo. La Gran Odalisca representa a una mujer de un harén que está recostada en un diván. Se habla también que Ingres, en la composición del cuerpo humano, él hacía como una deformación, fíjense, el largo de la cadera, y de qué manera él empieza a geometrizar las formas de la mujer, pero de una forma exagerada. Entonces se lo va como a tomar como padre también de lo que va a ser la pintura moderna. Va a influenciar específicamente a Picasso por esta configuración del cuerpo humano. Acá tenemos otro ejemplo de neoclasicismo en la pintura de Ingres, que es Júpiter y Tetis, o también conocida como Tetis implorando a Júpiter. Fíjense la composición sumamente triangular que arma con los cuerpos y con la inclusión de este relieve de la antigüedad. Y esta composición es muy clásica. También el tratamiento de la figura humana también lo es. Nuevamente, la exageración de la geometrización del cuerpo en la figura humana por parte de Ingres. Otro de los ejemplos es el baño turco de Ingres, en donde ya conocemos una especie de como estereotipo de mujer que él tenía, y fíjense los elementos orientalizantes que aparecen en la pintura. El romanticismo es otro de los movimientos pictóricos que se producen en esta época. Uno de los representantes es Caspar David Friedrich, es un pintor alemán, en donde nos representa acá la pintura El caminante sobre el mar de nubes. Esta composición habla de una de las características que tiene este movimiento, que es lo sublime. El hombre parado arriba de una roca observando lo sublime de la naturaleza. Este movimiento de romanticismo se va a dar durante el siglo XVIII y XIX, también en Europa, y va a ser como una reacción en contra de la Ilustración. Esta pintura va a expresar sobre todo los sentimientos, la libertad auténtica y la fantasía del hombre, rompiendo con la tradición clásica de lo que vimos anteriormente. Se va a incluir, como ejemplo de esta pintura, el tema del desarrollo de los paisajes, y va a ser una tendencia de carácter naturalista. Si vemos en contraposición con lo que pasó anteriormente, vemos que
hay una imposición de lo que es el sentimiento sobre la razón. El romanticismo habla de la pasión, del imaginario, la pincelada sobre todo se va a ver más marcada en estas pinturas, va a predominar más el tema del color, va a haber un culto a lo que va a ser la Edad Media y va a haber una glorificación del individuo y sobre todo el sentimiento del hombre. El sentimiento del hombre, como les decía, ante, por ejemplo, este paisaje tan sublime que genera emociones. Lo sublime del hombre, lo sublime del paisaje frente a lo que sería la pequeñez del hombre y de la naturaleza. El romanticismo es como más libre, es una manifestación de las impresiones personales del pintor, lo que lo diferencia del neoclasicismo, que es el movimiento que vimos anteriormente, donde el neoclasicismo busca lo que es la belleza ideal, busca esta vuelta a Grecia y a Roma, busca el dibujo y la razón sobre todo. El paisaje, si bien va a aparecer en estas pinturas, va a ser como un género menor. En cambio, en el romanticismo va a tener mucha mayor importancia. Veamos el siguiente representante, que es Delacroix. Es un artista también de Francia. Este cuadro emblemático que es la libertad guiando al pueblo es muy característico de este periodo del neoclasicismo. Trata de cómo la libertad guía al pueblo, siguiendo el tema del cuadro. Hay una mayor libertad en cuanto al color y a la expresión de lo que es la textura. Ustedes pueden apreciar. Este cuadro es símbolo de lo que es la Revolución Francesa, donde el pueblo se levanta en armas porque querían restringir la libertad de prensa. Entonces, la libertad, en este caso, representada en la forma femenina, conduce al pueblo que es multiforme, porque en el pueblo vamos a ver gente de recursos medios y también de recursos bajos. Entonces vemos cómo la libertad está representada por la mujer, por la belleza, y Delacroix, el pintor, se va a pintar como un revolucionario. Otro de los ejemplos de este movimiento es Las mujeres de Argel, también de Delacroix. Acá podemos ver el exotismo en todo por los árabes, el orientalismo, ya que el pintor Delacroix va a poder realizar viajes y transmitir lo que ve en sus pinturas. Géricault es otro de los representantes. Acá nos presenta la balsa de la Medusa. Este es un tema contemporáneo, vale decir que es una tragedia que sucedió en esa época. Retrata el naufragio de la fragata francesa Medusa, en donde 147 personas quedaron a la deriva y 15 lograron sobrevivir. Habla sobre el hambre, la deshidratación que sufrieron en esta balsa, la locura, el canibalismo. La composición es realmente muy dramática, ya que está dispuesta en diagonal. Hay gran realismo en la representación de los cuerpos y realismo en las figuras que yacen muertas. Otro de los representantes de este periodo de romanticismo va a ser Goya. Él es un pintor de España y va a tener diferentes periodos en su carrera. Este es el quitasol,
que se encuentra en el Museo del Prado, en España. Escenas galantes, una paleta muy vívida para este periodo. Vamos a ver cómo hay un contraste, porque luego pasa a toda esta pintura que es mucho más dramática. El pintor empieza a perder la audición y toma durante este periodo temas más dramáticos que tienen que ver con pesadillas que él va teniendo, en donde va a mezclar lo fantástico con lo real. Quizás una de sus obras más conocidas se trata de los fusilamientos del 3 de mayo. Él habla de la lucha del pueblo español contra la dominación francesa y del inicio de la Guerra de Independencia Española, en donde hubieron levantamientos el 2 de mayo. Acá en esta pintura muestra el fusilamiento, quizás la lámpara es la única fuente de luz que se presenta en la composición, con tonalidades amarillas que resplandecen en este personaje principal. Vamos a encontrarnos también con muertos, con un fraile que está arrodillado y la clase baja que es ejecutada en esta pintura. Esto es una serie de grabados que también se encuentra en el Museo del Prado, titulado El sueño de la razón produce monstruos. Y otro de los representantes en Inglaterra de este movimiento es Turner. Turner va a dar testimonio de los descubrimientos modernos de esta época. Y le va a dar mucha importancia a lo que es el paisaje y el efecto del paisaje en las formas. Acá vemos un tren, lluvia, vapor y velocidad. Como Turner trata de captar la inclemencia del tiempo y estos avances de la época. Dicen que para pintar estas tormentas se ataba a una parte de los barcos, él las vivía realmente y luego las pasaba a lo que sería la tela. Vamos a pasar a otro movimiento francés, que es el realismo en Francia, que este realismo se da a mediados del siglo XIX. El realismo lo que hace en sí es una reflexión sobre la realidad sin idealizar, sobre la realidad cotidiana de los campesinos, la realidad del taller, del artista, sin esa idealización que hacía el movimiento romántico, por ejemplo. La idea es pintar lo que pasa realmente, tanto en la naturaleza y en la vida cotidiana. Va a haber un interés por la realidad en sí misma. Y bueno, vamos a tener que la influencia de estampas orientales que luego van a ser muy importantes en movimientos posteriores como el impresionismo. Entonces tenemos esta pintura de Courbet en el taller del pintor. Este cuadro lo que va a dar es el origen a la definición del movimiento realista. Es como un manifiesto antiacadémico con una crudeza realista. Aparece el mismo Courbet pintando con su perro, su hijo, la modelo que lo observa al pintar y toda una serie de personajes que lo acompañan en el taller.
Y tenemos, por ejemplo, la obra de Millet, dentro de la escuela de Horizon, que habla del realismo, que este movimiento va a tomar apuntes de lo que era la vida en la realidad del campesino, en la realidad cotidiana del campesino. Vean cómo le incluye lo que es el tema del paisaje, que es muy importante para este artista. Y bueno, el retrato de estos campesinos en su acción de trabajar la tierra diariamente.